En la clase pasada habíamos estudiado los tipos de agua según el reglamento en materia de contaminación hídrica. También habíamos visto qué es la contaminación hídrica, qué es un efluente contaminado y cómo se dan esos efluentes contaminados, ¿no? Después también habíamos visto cómo se produce la contaminación de un cuerpo de agua. Cuando el efluente que se descarga tiene una calidad peor o está más contaminado que el cuerpo donde se descarga el agua. ¿Recuerdan? Después estábamos viendo también los efectos de la contaminación, que pueden ser efectos producidos por contaminantes como desechos orgánicos, cualquier materia orgánica, cualquier resto de ser vivo. Luego las sales que pueden depositarse en el agua, en las escamas de los peces, ser ingeridos por los mismos peces, depositados en la vegetación a través del riego y en cualquier otro organismo. En el ser humano produce enfermedades como la hipertensión, la cirrosis en el hígado y daños renales. También pueden producir daños los metales y materiales radiactivos disueltos en el agua, materiales suspendidos como bacterias, virus y sedimentos también. Pueden provocar daño y destrucción de la vida acuática, también daños a la salud humana y a la vez que ensucian el agua y dañan el paisaje, ¿no es cierto? Después veíamos los efectos de los distintos contaminantes, ya sea en el medio ambiente como en el ser humano, también de la contaminación del subsuelo, del agua subterránea y también del agua oceánica, ¿ya? Y finalmente vimos los estándares de calidad del agua potable. Eh, Vemos que los compuestos que afectan a la calidad organoléptica, es decir, el gusto de la forma que tiene el agua a simple vista, son la turbidez, el pH, los cloruros, los sulfatos, la dureza, el aluminio, el hierro y el manganeso. Eh, Esos afectan al sabor del agua, al color, al olor, al sabor del agua. Pero los compuestos que dañan la salud humana, que producen enfermedades, son ya estos compuestos que son prácticamente son venenosos o tóxicos, como el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, el plomo y los nitratos. ¿Ya? Esto es algo muy superficial. Para determinar la calidad del agua hay que ver muchos más parámetros. En el agua están disueltos una infinidad de sustancias. Entonces, para ello se tiene la norma boliviana 512, sobre la cual les pedí que vayan leyendo y respondiendo un cuestionario. ¿Pudieron terminar con los dos cuestionarios jóvenes? Por lo menos el primero lo terminaron. ¿Quieren que vayamos repasando? Sí, Inge, yo lo terminé el primero. Muy bien, muy bien. He puesto la fecha de entrega para el jueves 7 hasta la medianoche de los dos cuestionarios. Ya los van a hacer a mano, los van a llenar a mano, van a sacar las fotos y los van a enviar, ¿ya? Entonces, ¿quién más terminó ya el primer cuestionario, jóvenes? Yo, Inge. Muy bien, Mamani, está bien. ¿Quién más? Muy bien, Inge. Dania, está bien. ¿Quién más? A ver, voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿listo? Em, ¿Cómo se clasifican a las aguas naturales según la etapa del ciclo hidrológico? ¿Quién me puede responder, jóvenes? ¿Cómo se clasifican las aguas naturales según la etapa del ciclo hidrológico? Buenas noches, ingeniero. Se clasifican en superficiales, subterráneas y atmosféricas. Ya, también conocidas como pluviales o meteóricas. Está bien, Ruth. A ver, otra persona.
¿Cuáles son los dos tipos de aguas residuales y en qué se diferencian? Otra persona. ¿Cuáles son los dos tipos de aguas residuales y en qué se diferencian? Serían las aguas residuales crudas y las tratadas, donde las aguas residuales crudas son los que no han recibido ningún tipo de tratamiento. ¿Ya? Son aguas procedentes de uso doméstico, comerciales, mientras que las tratadas están adecuadas para hacerla apta para su reuso. Muy bien. Entonces, ¿y por qué se les llama aguas residuales? Jimena. O algún otro compañero. ¿Por qué se les llaman aguas residuales? ¿Algún otro compañero que quiera complementar? Porque son las aguas que quedan después de haber sido usadas, ¿ya? Son los residuos, son lo que queda. Y a la vez contienen algunas sustancias que pueden contaminar a los cuerpos naturales de agua. Efectivamente, las aguas tratadas son las que han recibido algún tratamiento previo para quitarle o para reducir la cantidad de contaminantes o de sustancias que están fuera de parámetros. ¿Para qué? Para que esas aguas sean aptas para el consumo humano o aptas para un uso determinado, como por ejemplo para riego. Si le hacen un pequeño tratamiento, va a servir para riego. Si le hacen un tratamiento completo con desinfección, tratamientos físico-químicos y la vuelven transparente el agua, ya puede servir incluso para consumo humano. Pero generalmente las aguas residuales tratadas lo que hacen es quitar los venenos, como habíamos visto hace un momento, en las curtiembres tienen la obligación de retirar el cromo de las aguas residuales porque el cromo es cancerígeno. Entonces ellos tienen una plantita de pretratamiento en la cual hacen un tratamiento para retirar el cloro de las aguas residuales y recién esas aguas residuales tratadas las pueden depositar en el alcantarillado, ¿ya? Porque ya no tienen ese veneno como es el cromo. ¿Listo? A ver, continuemos. ¿Cómo se llama a una descarga líquida que contiene cualquier forma de materia o energía y que no cumple con los límites establecidos en el reglamento en materia de contaminación hídrica? Cualquier descarga Efluente líquida. contaminado. Perdón, Efluente contaminado. está bien, Melania. Melania, ¿qué apellida? Reinaga. Ya. Entonces, un efluente contaminado es una descarga de agua o descarga líquida a un cuerpo superficial natural o subterráneo, pero esa descarga líquida tiene contenida materia o energía que está por encima de los límites permisibles superiores de esas sustancias o niveles de energía como temperatura o radiactividad. ¿Ya? Está bien. A eso se le llama efluente contaminado. A ver, otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de alcantarillado único y un sistema de alcantarillado separado? Inge, es que el alcantarillado único recolecta las aguas residuales junto con las aguas pluviales, en cambio la separada no. Ya. ¿Y eso en qué afecta, jóvenes? El sistema de alcantarillado separado nos dice de las aguas que llegan de la lluvia, que llegan a los techos, luego a las canaletas. Esa agua va a un lugar separado, a unos ductos separados, no van al agua de alcantarilla. Y en realidad está prohibido que las aguas del techo de la lluvia entren al alcantarillado. ¿Por qué creen, jóvenes?
¿Cuál es agua más limpia? ¿El agua de la lluvia o el agua de la alcantarilla? De los desechos de El las agua de la casas. lluvia. ¿Cuál es más limpia? El agua de la lluvia, ¿no ve? Porque no tiene microorganismos, no tiene bacterias fecales, no tiene parásitos, no tiene residuos de detergentes, no tiene todo, no tiene todas esas sustancias patógenas o dañinas. Pero cuando se mezcla con el agua de alcantarilla, se notará la diferencia, irá separadita o ya está toda mezclada. ¿Qué opinan, joven? Mezcla. Mezclada. Entonces, digamos que el alcantarillado diariamente en Yacuiba produce, digamos, unos 100 metros cúbicos, ¿ya? Unos 100.000 litros diarios de aguas residuales. Y digamos que con una lluvia llegan unos 100.000 litros más, unos 100 metros cúbicos más. Se duplica. Si toda esa agua de lluvia se mezcla con las aguas de la alcantarilla, al final el agua sucia va a ser unas 200 metros cúbicos o 200.000 litros, ¿no es cierto? Entonces, por no tener sistemas de alcantarillado separados, el agua de la lluvia que estaba limpia, que no necesitaba mucho tratamiento, esa agua limpia lo que hizo es volverse el doble de agua residual. Entonces, para tratarla, se va a tardar el doble del esfuerzo, el doble del tiempo, se va a requerir el doble de tamaño de instalaciones para poderla tratar. Entonces, el agua de la lluvia que se mezcla con el agua de la alcantarilla ya se contaminó. Para limpiarla se tiene que tratar por completo y nos duplica el esfuerzo. Entonces, por eso, en teoría, deberían estar separados los alcantarillados de las aguas pluviales y de las aguas residuales domésticas. ¿Ya, jóvenes? Eso entonces, está bien, Emily. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es un cuerpo receptor y qué es una descarga? ¿Qué es un cuerpo receptor y qué es una descarga? Un cuerpo receptor es un medio donde se descargan las aguas residuales, estas ya sean crudas o tratadas. Y Y la un, descarga es el vertido de agua residual, eh, igual ya sea cruda o tratada, que llega, ¿no?, a un cuerpo receptor. ya, entonces la descarga es vertir. ¿Qué es vertir? Es vaciar, es derramar. Como hablamos de líquidos, es descargar o echar o vaciar esas aguas residuales en algún lugar. Ya, y a ese lugar se le conoce como cuerpo receptor. A ver, algunos ejemplos de cuerpos receptores, Emily. ¿Algún ejemplo de cuerpo receptor, jóvenes? Un río, Inge, Puede o un ser un cuerpo receptor. ¿Algún otro? arroyo también, Inge. Arroyo, bien, Brenda. ¿Alguien otro? Lagos. Los lagos, Jimena, está bien, está bien. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿qué será el DBO5? La demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué más? Es la demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro, pero ¿qué representa? ¿Qué significa eso? No solo el nombre. Es la cantidad de oxígeno que necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Y qué nos indica ese DBO5? Eh, con esto podemos medir el grado de contaminación. ¿Por qué?
porque, porque podemos, como dice, ¿no? Podemos medir gracias al oxígeno que vamos a calcular. Ya, ya. Entonces vamos a ver. En sí creo que es un parámetro, Inge. Un Ya, parámetro. ya. Está bien, Emily, está bien, Ruth. Em, a ver, vamos a volver. Entonces, ¿qué información brindan estos valores de DBO5 y de DQO? Ahorita vamos a ver los DQO. A ver, primero veamos qué es DQO. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es DQO? Otra persona, a ver, anímense, jóvenes. Aparte de Ruth, Jimena, Melania, Emily, la otra persona. ¿Qué es el DQO? En miligramos por litro. Es la demanda química de oxígeno, Inge. Está bien, Alexander. Pero, ¿qué significa? La cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Ya. ¿Qué más? Que se la determina por un proceso de digestión en un lapso de 3 horas. Está bien, Alexander. ¿Y alguien me puede decir por qué es ese 5 del DBO5? ¿Será que se necesita en 5 horas para el DBO5? Eso se hace en 5 días, a una temperatura de 20 grados. Supuestamente a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Y cuánto oxígeno se requiere en un lapso de 5 días para descomponer la cantidad de, o la materia orgánica que esté, ¿no es cierto?, en base a compuestos de carbono. Efectivamente, el DBO5 y el DQ5 son parámetros o son indicadores que nos muestran el nivel de contaminantes que están presentes en un cuerpo de agua, ¿no? Contaminantes químicos o contaminantes orgánicos, ¿ya? Em, Veamos. ¿Qué es un lixiviado, jóvenes? A ver, ¿alguien más? Faltan Brenda y Lucía y María. Las dos Marías faltan. A ver, ¿qué es un lixiviado, jóvenes? ¿Qué es un lixiviado? Nadie sabe. ¿Qué es un lixiviado, jóvenes? Es el líquido resultante del proceso de disolución de los metales. ¿Ya? ¿Y qué más? Y esto se da por el efecto de la lluvia y agentes químicos o biológicos. Ya. Y no solo de los metales, también es por la descomposición de la materia orgánica. Cuando se descompone la materia orgánica, se evaporan los gases, pero también hay líquidos, ¿ya? Cuando tienen cáscaras o fruta o verduras en el basurero, cuando se van descomponiendo, aparte de producir mal olor, se va formando un líquido. Si la bolsa del basurero está rota, van a ver que está chorreando, ¿ya? Entonces, esos son los lixiviados. Y esos líquidos van chorreando,
Y cuando eso ocurre en el medio ambiente, cuando hay metales en el basurero, hay materia orgánica en el basurero, y por acción de la lluvia, por ejemplo, puede ir la lluvia lavando los metales y va arrastrando. Pero también por acción de descomposición de la materia orgánica se van generando líquidos, esos jugos de la materia orgánica que van chorreando y van arrastrando también compuestos del del resto de la basura, ¿no? Por ejemplo, de metales, ¿ya? Y los van disolviendo también. Está bien, Alexandra. A ver, María, anímense. ¿Cuál es el acuífero más cercano a la superficie, jóvenes? La napa freática, Inge. Napa freática. Bien, María. ¿Qué es el nivel piezométrico, jóvenes? ¿Qué es el nivel piezométrico? Es la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua de un pozo A ver, o en un... Brenda, ¿qué quería decir Brenda? Ay, perdón, que se presionó sin querer. Ah, ya. Está bien. ¿Quién me contestó entonces hace un momento? Yo, Inge, Emily. Ya. Entonces, que el nivel piezométrico es... La profundidad a la que se encuentra el nivel del agua de un pozo. Ajá. Entonces, cuando tenemos un pozo de agua, el agua no va a estar a la superficie del suelo, ¿no es cierto? Está a una determinada profundidad. Esa profundidad se conoce como nivel piezométrico, joven. ¿Ya? A ver, alguien, ¿cuáles son los dos tipos de pozos que existen? El pozo profundo, el pozo El somero. pozo, ¿Ya? ¿Qué Ay, diferencia hay entre ellos? ¿quién estaba respondiendo? A ver, Jimena, ¿hay alguien más? el Ya, pozo ya lo profundo Las es, características dicen que Sí, 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 Brenda. el pozo profundo, ese pozo es excavado mecánicamente y luego es entubado. Y el otro, el somero, ¿Ya? es de excavado a mano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y a qué nivel se puede obtener agua en el pozo somero? desde cualquier profundidad. ¿Seguras? El pozo somero, No, no, Inge. Se puede obtener agua Nivel desde el nivel freático. freático. sí, desde el nivel freático se puede obtener en el pozo somero. ¿Y en el pozo profundo? De cualquier profundidad ese es Ya. ¿Y cómo sacan el agua del pozo profundo? mediante bomba. O sea, Mediante bombeo. bombas, pues. De forma mecánica. Ya, está muy bien. Puede ser mediante bombas a través del funcionamiento mecánico de una bomba, ¿no? Después, a ver, ¿cuál es la concentración promedio de BBO5 y sólidos suspendidos totales en las aguas residuales, joven? En las aguas residuales, ¿cuál es la cantidad promedio de BBO5 y de sólidos suspendidos totales? Es de 250 miligramos litro. ¿Qué es eso? La Ese debe es ser. el 5. Y Y sólido el sólido. suspendido es de 200 miligramos litro. Ya, a ver, repítanme entonces el BBO5, ¿cuánto era? 250 miligramos litro y de sólido suspendido 200 miligramos litro.
Ya, está muy bien. ¿Qué elementos deben degradar los lodos o fangos? eh, ¿Qué elementos pueden degradar los lodos o fangos y que los hacen no aptos para el uso agrícola, jóvenes? Falta Lucía, falta María. Tienen que participar, jóvenes. ¿Qué elementos pueden hacer que los lodos ya no sean aptos para uso agrícola? El arsénico, el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el mercurio, el níquel y el zinc. ¿Cuál más? Está bien, son el arsénico, el cadmio, el cromo, pero el cromo 3 y el cromo 6, también el cobre, el plomo, el mercurio, el níquel y el zinc, ¿ya? Por eso generalmente las aguas residuales de las curtiembres que tienen o que contienen cromo, esas aguas residuales, cuando se las trata cuando se las trata en una planta de tratamiento de aguas residuales, van a contaminar todas las aguas y van a quedar ahí. Después de que pasan varios años, las aguas residuales, bueno, esas aguas residuales en las piscinas de oxidación, en las lagunas de oxidación que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que ocurre es que se van consumiendo las sustancias que están ahí, las sustancias orgánicas, las sustancias inorgánicas, se van consumiendo, son consumidas por bacterias, ¿ya? Por un caldo de bacterias que nos decía, por ejemplo, en un viaje, el encargado de la planta de tratamiento de aguas residuales en Cochabamba, que tenía unas bacterias que estaban ahí durante muchos años y que les servían bien, les ayudaban a consumir todas esas sustancias que no eran necesarias para luego ya clarificar el agua y poder devolverla a los cuerpos naturales de agua, a las áreas de descarga. Pero después de varios años se llena de fango o lodo el fondo de esas grandes lagunas de oxidación, esas lagunas, y se vacía el agua, se lo deja secar, se remueve con topadora y quedan unos fangos o lodos que luego se secan y se vuelve tierra. Esa tierra, esa tierra ya no es apta para cultivo de alimentos. Puede ser, sí, usada para cultivar o para reforestación, pero no para árboles frutales, ¿ya? Y si es que llega el cromo, ese cromo las mata a sus bacterias, a sus preciadas bacterias que ayudan a esa digestión, a esos biodigestores, ¿ya? Además que ese cromo envenenaría a la tierra y a los fangos, a los lodos y a los fangos que luego de perder la humedad se vuelve tierra, ¿no es cierto? Entonces esa tierra no serviría para nada, ni siquiera para la reforestación. Ya jóvenes, por eso es importante que se hagan tratamientos a las aguas residuales, que sean aguas residuales tratadas cuando se trata de industrias en las que se tenga certeza que se utiliza cromo, que se utiliza cadmio, arsénico, níquel, zinc o el mercurio de la industria minera aurífera, ¿no? De la explotación de oro. Entonces, esos lodos que contienen esas sustancias, esos metales pesados, lo que hacen es envenenar la tierra. ¿Ya? Vamos a continuar. Está bien hasta ahí. ¿Qué son los sólidos sedimentables, jóvenes? Me faltan María y Lucía. Participen, por favor. ¿Qué son los sólidos sedimentables, jóvenes?
te voy a preguntar en el examen. ¿Qué es el reuso, jóvenes? A ver, alguien, anímese. ¿Qué es el reuso? Es la utilización de aguas residuales tratadas que cumplen la calidad requerida para el reglamento que está ahí identificado. ¿Qué? A ver, utilización de aguas Reuso, me dijo, ¿no residuales, ve? exacto, que cumplan con la calidad requerida en el reglamento en materia de contaminación hídrica. Ese reglamento, ¿ya? El reuso es la utilización de aguas residuales, pero tratadas y que cumplen con la calidad requerida en el reglamento en materia de contaminación hídrica. ¿Listo? Ahora, ¿qué será recurso hídrico, jóvenes? ¿Está bien, Jimena? ¿Qué será recurso hídrico? ¿Alguien más? Es el cuerpo de agua que cumple con los límites establecidos Ya. para cualquiera de las clases, ya sea A, C o D. ¿Y la A B? eso le llaman recurso hídrico. ¿Y la clase B, no? A, B, C o D. Ah, ya, está bien, Brenda. Está muy bien. Ahora sí, hemos entrado a las clases. ¿Quién me dice? A ver, Lucía y María faltan, tienen que participar. ¿Qué es un agua de clase A? ¿Quién me dice qué es un agua de clase A? Son aguas naturales de máxima calidad que las habilita como agua potable para consumo humano sin ningún tratamiento previo o con simple desinfección bacteriológica. ¿Algo más? Está bien, y en los casos necesarios, verificados por laboratorio. Eso lo dijo María Avenante, ¿no es cierto? ¿Y qué es un agua clase B? ¿Quién se anima? ¿Otra persona? La clase B, agua de utilidad general que para consumo humano se requiere un tratamiento físico y la desinfección bacteriológica. Está bien, Brenda. ¿Un agua clase C? Una agua de utilidad general igual, pero en este caso, si se la quiere para consumo humano, se requiere un tratamiento físico, químico completo y una desinfección bacteriológica. Está bien, Emily. Está muy bien. Clase D, ¿qué es un agua clase D? A ver, ¿quién no participó? Anímense. ¿Qué es el agua clase D? D de dedo. ¿Qué es el agua clase D? Bueno, otra pregunta para el examen. Ya. Una más. ¿Qué son los sólidos suspendidos totales, jóvenes? Es el peso de las partículas sólidas suspendidas en un volumen de agua, ¿Algo más? retenidas en papel filtro número 42. En un papel filtro número 42. Aunque no lo crean, tienen que saber bien esos términos porque ustedes van a ser ingenieros, no son ingenieros ambientales, ¿ya? Ustedes son ingenieros sanitarios y ambientales, ¿listo? Entonces se encargan mucho de la parte sanitaria, de controlar la calidad del agua, controlar la calidad del aire, de los suelos. No se dedican a ser guardaparques, de ir cuidar el medio ambiente, ver maripositas y esas cosas. No,
Ustedes se encargan de garantizar la salud de la comunidad, ¿ya, jóvenes? Y para ello tienen que hablar con propiedad, ¿ya? Entonces, ese es el cuestionario del reglamento en materia de contaminación hídrica. Las personas que no hayan terminado, vayan haciéndolo, tienen tiempo hasta el jueves. El otro cuestionario que les dejé corresponde, la segunda parte del cuestionario, corresponde ya a la norma boliviana 512. A la norma boliviana 512 que se encarga de establecer los parámetros para el control de la calidad del agua para consumo humano. ¿Listo? En esa norma establecida el año 2017, esa versión de la norma, la norma boliviana 512, recopilada por el Instituto Boliviano de Norma y Calidad, IBNORCA, en la versión del año 2017 nos dice que el agua potable es el agua que por sus características organolépticas, físico-químicas, radiológicas y microbiológicas es considerada apta para el consumo humano y además cumple con lo establecido en la norma en la norma 512. Características organolépticas son acerca de el olor, sabor, color del agua, además del gusto, es decir, si es rasposa o no cuando pasa por la lengua y la garganta. Esos son características organolépticas. Las características físico-químicas, radiológicas y microbiológicas, todas esas características son detalladas a continuación y las vamos a ver. Para que el agua potable sea considerada apta para consumo humano, esta agua potable tiene que tener valores máximos aceptables, BMA, de los compuestos que están contenidos o disueltos en el agua. ¿Listo? Ese valor máximo aceptable son los límites máximos para los diferentes parámetros. Es decir, de todos los compuestos que están contenidos en el agua, hay un valor máximo aceptable. Más de ese valor, si hay mucha sal, el agua ya es agua salada y no se la puede beber, más bien nos produce vómitos y deshidratación. En lugar de hacernos bien, nos puede producir inclusive la muerte. Ya entonces hay parámetros de todos los compuestos. Ya se dijo alguna vez que no, a ver, un momento. Ya, vamos a continuar. Entonces, las normas o valores estándar o valores normalizados de calidad del agua potable presenta algunos requisitos. Para que el agua sea potable, existen requisitos. Se tienen que cumplir valores máximos o mínimos de algunos componentes. ¿Ya? Miren, aquí tenemos ahí en la norma, ustedes han podido ver en la norma boliviana 512 que les mandé y es parte de el segundo cuestionario. El primer asterisco dice, para efectos de evaluación, el sabor y el olor se determinan mediante los sentidos nada más. Ahorita vamos a ver qué parámetros se determinan mediante los sentidos. Son las características organolépticas, es decir, el olor, el sabor, el color, ¿no? Los dos asteriscos, algunos parámetros para efectos de evaluación, el color, la turbiedad y los sólidos totales disueltos se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio, es decir, hay que aplicar ensayos de laboratorio. Y estos tres asteriscos significan que valores mayores a los que se están mostrando acá pueden influir en la apariencia del agua, en el color, en el sabor, en el olor y perjudicar a otros usos del agua. También están contenidos en normas o guías de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Eh, una nota, el parámetro temperatura se mide en el punto de muestreo y en laboratorio. El punto de muestreo es, por ejemplo, si vamos a recolectar agua del río Pilcomayo, cuando estemos recolectando el agua, ahí medimos la temperatura del agua. ¿Listo? Y después se mide también en el laboratorio la temperatura a tiempo de realizar los análisis. Esta temperatura sirve como referencia para los análisis microbiológicos y para el cálculo del índice de Langelier. Les he pedido que investiguen qué es el índice de Langelier
La siguiente clase vamos a hacer un repasito igual que hoy acerca del cuestionario, así que vayan leyendo y resolviendo el cuestionario. ¿Ya, jóvenes? Es una forma de prepararnos para la clase siguiente. Entonces, estos son los requisitos físicos y organolépticos del agua. Miren, el sabor y olor son determinados por los sentidos de las personas. Ya uno olfatea, prueba el agua y ahí deben ser aceptables para nosotros. Es decir, que el agua no esté apestando, no tenga un olor que nos produzca náuseas o no debería tener ningún olor. En el respecto al sabor, igual debería ser un agua que la bebamos y no nos quede un sabor a agua eh, podrida, agua estancada, que no tenga ningún sabor, ¿ya? Son determinados simplemente por la persona que está haciendo la prueba. Estos otros tienen dos asteriscos. El color del agua, la turbiedad y los sólidos disueltos totales son determinados en laboratorio mediante ensayos. Ahí están, por ejemplo, el color del agua tiene que ser 15 UCBs, que son unidades de color verdadero en unidades o medidas en unidades de platino cobalto, de la aleación de platino con cobalto. ¿Ya? Entonces, hay aparatos de laboratorio que nos sirven para medir estas unidades de color verdadero. Entonces, el máximo para el agua tiene que ser de 15 unidades de color verdadero. ¿Ya? Respecto a la turbidez, si es que es transparente el agua o no, tiene que tener un valor máximo aceptable de 5 UNTs, es decir, 5 unidades nefelométricas de turbidez. Igual son determinados en laboratorio, pero tenemos que nosotros conocer estos valores máximos. ¿Listo? Respecto a los sólidos disueltos totales, tienen que ser de 1000 miligramos por litro. Es decir, máximo 1 gramo por litro de sólidos disueltos totales. Si tuviera más de 1 gramo por cada litro de agua de sólidos disueltos totales, afecta al sabor del agua. ¿Ya? Entonces recuerden, esos tres asteriscos nos dice un valor superior, afecta al sabor, al color, al olor del agua. ¿Ya? Afecta e influye en la aceptabilidad, es decir, en la palatabilidad. ¿Qué significa la palatabilidad? Significa el saborear, ¿ya? Influye en saborear el agua. No nos va a gustar un agua que tenga muchos sólidos disueltos. ¿Está entendido, jóvenes? No necesito que se aprendan de memoria. Por lo menos esta sí, para saber, ¿no? El valor máximo del parámetro de color para el agua tiene que ser de máximo 15 unidades de color verdadero, máximo, que es en medidas en unidades de platino cobalto. Respecto a la turbidez, el agua para ser agua potable, miren, estándares de calidad del agua potable, tiene que tener 5 unidades nefelométricas de turbidez. Hay máquinas en laboratorio para determinar estas unidades nefelométricas de turbidez. Después, los sólidos disueltos totales afectan al sabor o al olor, al gusto, a la degustación, a la palatabilidad del agua. No debe haber más de 1 gramo por litro. ¿Listo? También son determinados en laboratorio y una cantidad mayor nos va a hacer rechazar el agua, no nos va a gustar. El sabor y olor determinados por la persona nada más a través de nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, esto nos brinda las características físicas y organolépticas del agua. ¿Cómo se ve el agua a simple vista y qué sabores tiene? Para que a simple vista mía y a simple vista de ustedes el agua sea aceptada, se han establecido estas unidades de color verdadero y de unidades nefelométricas de turbidez. ¿Para qué? Para que no digamos, es que yo estaba con lentes oscuros y para mí se veía bien el agua, o, no, yo tengo mejor vista y yo la veo, no es un agua buena, está más oscura o más turbia. Pues para salir de dudas es que se estandariza o normaliza. Una norma o estándar en inglés, que es lo mismo que norma, es la solución a un problema que se repite. Y el problema que se repetía es que algunas personas veían un agua y decían está bien, pero en realidad tenía 16 unidades de color verdadero.
Otra persona decía, no me gusta, creo que no tengo dudas y tiene 18 unidades de color verdadero. Obviamente ya supera al valor máximo aceptable. ¿Ya? Pero como las personas son distintas, nuestra apreciación es subjetiva. ¿Ya? Entonces el color y la turbidez y los sólidos disueltos totales tienen que ser determinados por ensayos y cálculos en laboratorio. En cambio, el sabor y olor para hacer agua potable basta con que sea aprobado por una persona que la está degustando. ¿Ya? Esta es la primera tabla. Es la más sencillita que contiene la norma. Así que esta por lo menos necesito que se la sepan bien. ¿Listo, jóvenes? Aquí están las demás tablas. Como les dije, el agua contiene una infinidad de compuestos. Tiene compuestos químicos y compuestos químicos inorgánicos. Tiene compuestos orgánicos. Tiene compuestos trialometanos. Tiene compuestos residuales de petróleo. ¿Ya? Entonces, el agua tiene muchos de estos compuestos. Vamos viendo. Primero están los requisitos químicos para que el agua sea considerada agua potable. El valor máximo aceptable de la dureza es 500 miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Qué significa? Medio gramo por litro de carbonato de calcio. Eso respecto a la dureza. Si tuviera más carbonato de calcio, vamos a ver sedimento en las calderas, vamos a ver sedimento o depósitos calcáreos alrededor de la boca del grifo, vamos a ver esos depósitos calcáreos en las tuberías, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que provoca la dureza. Cuando nos lavamos el cabello, nos ponemos el champú, vamos a necesitar además una crema de enjuague para enjuagar a estos carbonatos de calcio. ¿Ya? Entonces, cuando el agua es muy dura, necesitamos lavar con champú y con crema de enjuague. ¿Ya? Para que el agua sea considerada potable, el pH tiene que tener un valor máximo de 9 cuando el agua no cuenta con un sistema de potabilización. ¿Ya? Ahí el límite inferior del pH es de 6,5. Pero cuando el agua proviene de sistemas de potabilización, y siempre y cuando cumpla con el rango de Langelier, el pH máximo puede ser de 9,5. ¿Listo? Después hay compuestos inorgánicos, como el aluminio, arsénico, el amonio, el antimonio, el bario. Estos tienen estos niveles, eh, medidos en masa por volumen, es decir, 0,1 miligramos por litro. Esa es la cantidad máxima. Máximo 0,1 miligramos de aluminio por litro de agua para que sea aceptada como agua potable. Una mayor cantidad puede provocar daño en la salud. El arsénico es un veneno, les decía, está contenido en las pepas de las manzanas y eh, se puede permitir 0,01 miligramos por litro de arsénico y sin que haga daño a la salud de las personas. Si hubiera más, si hubiera 0,02 miligramos de arsénico por cada litro de agua, ya es veneno. Ya nos va a hacer daño, por lo menos una buena diarrea, o nos va a producir algún daño. O si vamos tomando esa agua de manera constante, se van a ir depositando estos depósitos de arsénico en nuestro cuerpo y en algún momento se va a activar el veneno y nos va a matar. ¿Ya? El amonio igual 0,5 miligramos por litro, el antimonio 0,02 miligramos por litro, el bario 0,7 miligramos por litro. Valores superiores a estos no son aceptables para el agua que se considere como agua potable. Si hubiera un valor mayor, va a provocar daño a la salud de las personas. No es potable, no se la debería beber. Ahora hay parámetros de desinfección. El cloro libre residual. Después de haber hecho tratamiento de las aguas y llega a las cañerías, a las redes de distribución, el valor máximo aceptable de cloro libre residual, porque el cloro se utiliza para desinfectar. Luego de limpiar hay que desinfectar.
Limpiar es quitar las impurezas, quitarle la turbiedad, quitarle la arena, quitarle las ramitas, quitarle los granos de arena que estén flotando, quitarle cualquier sustancia que esté en el agua. Pero después hay que matar. Desinfectar significa matar. Hay que desinfectar a los microorganismos que estén en el agua, a los parásitos, virus y bacterias que puedan ser patógenos. Entonces, para matar a los microorganismos patógenos que puedan estar en el agua, eso es la desinfección, se utiliza generalmente cloro y ese cloro va a estar en el agua potable. Cuando tomamos el agua tiene un olorcito a cloro. Entonces, ese cloro libre residual tiene que tener un valor máximo de 1,5 miligramos por litro. Si tuviera más, va a corroer las cañerías, a las uniones, a las pilas, puede hacer, puede deteriorar a nuestra red de distribución de agua potable. Pero también hay un valor mínimo. Mínimamente tiene que tener, mínimamente tiene que tener 0,2 miligramos por litro de cloro libre residual. ¿Dónde? En nuestras casas. En el punto más lejano de la red de distribución de agua potable, el cloro tiene que tener por lo menos 0,2 miligramos por litro. ¿Ya? En cambio, a la salida de la planta de tratamiento de agua potable, a la salida o en cualquier punto de la red, debería tener 1,5 miligramos por litro. ¿Ya? Puede que al ir transcurriendo en la red vaya disminuyendo la cantidad de cloro, pero en el punto más lejano mínimamente tiene que tener 0,2 miligramos por litro. Porque si hay menos cloro, puede que hayan algunos microorganismos y se van a reír de esa cantidad tan chiquita de cloro y se van a multiplicar y pueden hacer daño a las personas. Si hay más cloro, nos va a dañar las tuberías. ¿Listo, jóvenes? ¿Está entendido eso? Ya. Estos valores son para condiciones normales. Si hubiera un terremoto, si hubiera una situación de guerra, si es que hubiera inundaciones, si es que hubiera ese tipo de catástrofes, el valor mínimo del cloro libre residual en el punto más lejano de la red de distribución ya no es 0,2. Tiene que ser 0,5 miligramos por litro. ¿Por qué creen que se modifica esa cantidad mínima de cloro libre residual, joven? A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué creen que tiene que subir esa cantidad mínima? ¿Entienden eso del valor mínimo y el valor máximo, jóvenes? ¿Entienden o no entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, a ver, ¿se entiende o no se entiende? En condiciones normales, el valor mínimo de cloro libre residual tiene que ser de 0,2 miligramos por litro. ¿Ya? El valor máximo a la salida de la planta de tratamiento de agua residual tiene que ser máximo 1,5 miligramos por litro. Entonces ahí surgen estas líneas que son el límite máximo permitido. El límite máximo permitido que es esa línea, o valor máximo aceptable. El valor mínimo aceptable. El valor mínimo lo voy a escribir con minúscula, aceptable, es ese. Y el valor
máximo aceptable es de 1,5. ¿Ya? A veces hay valores máximos aceptables y valores mínimos permitidos. Si hubiera menos de 0,2 miligramos de cloro, entonces puede haber enfermedades. Digamos que hubo un terremoto y hemos muestreado. Si hubiera un terremoto, en ese caso, tendría que ser el valor mínimo. El valor mínimo tendría que ser de 0,5 miligramos por litro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué parte puede haber unas fugas y puede haber un derrame de petróleo, puede que la planta separadora de líquidos haya producido derrames, si hubo un terremoto, esas aguas contaminadas o de alcantarilla se pueden mezclar con las cañerías de agua potable, ¿ya? Entonces, cuando hay condiciones de emergencia, el valor mínimo aceptable sube porque puede haber contaminación del agua y hay que garantizar que se maten y se desinfecten y maten a esos microorganismos patógenos. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿para qué sirven estos parámetros, estos valores mínimos, valores máximos? Sirven para lo siguiente. Un día van a mostrar, digamos que ocurrió un desastre y ocurrió un terremoto, digamos, y miren en el punto más lejano de la red y nos salió 0,4 miligramos por litro. ¿Estaremos dentro de lo permitido para que sea agua potable, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? Jóvenes. En el punto más lejano, a ver dónde, en el barrio San Francisco, imagínense, arriba, arriba, la última casita, ahí está el punto más lejano de la red de distribución de agua potable. Y nos salió 0,4 y hay terremoto, hubo terremoto en Yacuy. Entonces, ¿estará bien para hacer agua potable o no? En casos de emergencia o desastres, el valor mínimo tiene que ser de 0,5. Si medimos y salió 0,4, no es permitido. Hay que ir a Bemapig y decir hay que ponerle más cloro. Al día siguiente medimos y está por acá. No, al día siguiente medimos y se habían pasado. Había estado con 2 miligramos por litro. ¿Eso será permitido, sí o no, jóvenes? Ahora contéstenme. No me están entendiendo. Olvidémonos del terremoto. ¿Ya? Olvidémonos del terremoto. Olvidémonos del terremoto, ¿ya? Olvidémonos del terremoto. En condiciones normales, el valor máximo de cloro residual a la salida de la planta de tratamiento de agua potable tiene que ser 1,5. En el punto más lejano tiene que ser 0,2. Digamos que hoy tocaba medir, se mide unas 2 veces cada 6 meses o cada mes, dependiendo de la población. Vamos a verlo más adelante. Y salió acá, salió 1. Esta agua que estamos midiendo, ¿será considerada como agua potable? ¿Sí o no, jóvenes? Quiero que vayan formando criterio respecto al cloro libre residual. Si tomamos una muestra en el barrio de San Francisco y nos salió 1 miligramo por litro. ¿Pasa la prueba? ¿Es agua potable? ¿Sí o no, joven? Sí, porque está dentro del rango, ¿no? Porque el valor mínimo, como usted dice, es de 0,5 y el máximo 1,5, entonces está dentro de ese rango. Todo lo que caiga entre estas dos líneas va a ser aceptado. ¿Ya? Efectivamente, todo lo que caiga entre esas dos líneas va a ser aceptado.
Ahí está, ese cayó ahí. Pero digamos que fuimos a medir después de 6 meses y justo ahí en el barrio San Francisco o en el barrio San Juan nos salió 0,1. ¿El agua será aceptable? ¿Será considerada agua potable? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, joven? Dice el valor máximo 1,5. Valor mínimo 0,2. No sería Inge porque ya estaba fuera de los parámetros. ¿Y qué pasa si es 0,1? No me va a hacer daño a la cañería, pues no hay problema. ¿O qué pasaría? ¿Qué opinan? ¿Qué tiene de malo que solo sea de 0,1 miligramos por litro de cloro libre residual? ¿Alguna vez han tomado soda y está muy dulce, jóvenes? ¿Qué hacen cuando la soda está muy dulce y no la pueden tomar? ¿Qué hacen? Ya no lo tomamos. Ya no la toman. Ya, pero si tienen sed y quieren alguito de soda, ¿qué hacen? Aumentan agua, Inge. Le aumentan agüita. Pero si le aumentan mucha agua, la concentración de la soda va a bajar y ahí ya ni va a tener sabor. Y el cloro lo que necesita es matar a los bichos, ¿no es cierto? Si la concentración es muy poquita, les va a hacer cosquillas, se van a reír y van a reproducirse mucho, ¿ya? Entonces, si está arriba del valor máximo aceptable, nos va a destrozar las cañerías. Si está debajo del valor mínimo o límite inferior aceptable, entonces no les va a hacer nada a los microorganismos. Se van a reproducir y vamos a estar bebiendo un caldo de cultivo de microorganismos, ¿ya? Eso les quería decir. Nos hemos pasado de hora, pero quiero mostrarles algo más, lo que les decía hace un momento. Cuando hay desastres, cuando hay desastres naturales, este límite inferior sube. Tiene que estar aquí arriba en 0,5. ¿Por qué? Porque como les dije, puede que con el terremoto, con un incendio, con un bombardeo, en caso de guerras o algo, este límite inferior sube aquí arriba. Porque no sabemos en qué lugar puede estar rota la cañería y se puede estar entrando agua, se haya roto la cañería de alcantarillado, se haya roto la cañería de agua potable, haya habido una fuga de petróleo o algo y se esté metiendo a nuestras cañerías de agua potable. Entonces ahí el límite inferior aceptable sube, ¿ya? Para el caso del cloro, este es el caso específico. Ya, jóvenes, espero que lo hayan entendido. Vamos a parar ahí y la siguiente clase vamos a continuar analizando estos parámetros de calidad para considerar el agua como potable. También necesito que vayan terminando de resolver el cuestionario ya referido a esta norma boliviana 512 sobre requisitos de calidad para el agua potable. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar. ¿Tienen alguna duda o consulta? Ya. Si no hay dudas, ahí terminamos. ¿Listo?